El millonario queda en shock al ver a su empleada humilde cargar a su bebé. Un secreto oculto. La mansión de Alejandro se erguía majestuosa en la cima de una colina, como un gigante de piedra observando la vibrante Buenos Aires. Las luces de la ciudad titilaban a sus pies, pero en el corazón de este exitoso empresario reinaba una oscuridad inexpugnable. Acumulaba millones, contratos, reconocimientos, pero había un vacío que ni su fortuna podía llenar. Un vacío que, irónicamente, lo empujaba a pasar largas horas en su lujoso hogar, donde el eco de su propia soledad retumbaba. Un día, mientras buscaba un informe crucial en su habitación, la escena que encontró lo destrozó. Clara, su empleada, estaba allí, acunando a un bebé entre sus brazos. La imagen era tanto inesperada como conmovedora. Su rostro iluminado por una ternura que nada en su ambiente opulento había conseguido inspirarle. El bebé, con ojos brillantes que parecían contener todo el universo, destilaba una pureza que contrastaba abrumadoramente con la frialdad de la mansión. Alejandro se quedó paralizado, el pulso acelerado. ¿Qué hacía Clara en su habitación con un niño? En su mente, una tormenta de preguntas tomó forma, pero lo que más lo aterraba era el profundo brillo en aquellos ojos pequeños. Era como si la verdad sobre él y sobre Clara palpitara en el aire denso de esa estancia. Un secreto oculto, una historia que ambos habían decidido enterrar, se alzaba ahora como un monstruo. Con cada latido de su corazón, la realidad comenzó a tomar forma. Ese niño era, sin duda, su hijo. La vida le había presentado un giro inesperado, un amor fugaz, un capricho de juventud, que cambiado por la ambición y el arrepentimiento, había tomado forma tan puro y tan verdadero. Se sintió impotente, como si las paredes de su mundo construido empezaran a desmoronarse. Su mente se llenó de imágenes del pasado, de risas compartidas y promesas susurradas entre susurros, todo convertido en polvo por su búsqueda de poder y reconocimiento. Clara levantó la vista, el miedo reflejado en sus ojos. Había en ella la mezcla de un amor profundo y la angustia de un secreto que podría arruinarlo todo. Alejandro sintió el nudo en su garganta mientras luchaba con la necesidad de protegerlos. Pero ¿cómo podría enfrentarse al mundo que había creado? Los rumores, las miradas despectivas, todo se cierne sobre él como un oscuro presagio. El silencio se apoderó de la habitación, pero un ruido distante rompió la tensión. El timbre resonó como un eco ominoso. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra de su pasado, una figura misteriosa y llena de resentimientos, se aproximaba, lista para desatar una tormenta que amenazaba con devastar el frágil equilibrio que Alec junto a Clara y el bebé habían comenzado a construir. Mientras los ojos de Clara se llenaban de lágrimas y el bebé sonreía inocentemente, Alejandro entendió que el tiempo se acababa. ¿Podría hacer lo que es correcto? ¿O las sombras del ayer lo consumirían por completo? La pregunta quedó suspendida en el aire, y con ella una promesa incierta. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se volvió denso, y cada segundo era una eternidad. Alejandro sentía el temblor en sus manos, en sudor frío deslizándose por su espalda. Clara lo miraba, sus ojos un océano de emociones. El timbre seguía sonando, con lo que parecía una urgencia desesperada. Con un gesto nervioso, Alejandro finalmente se dirigió hacia la puerta. Su corazón latía descontrolado. Abrió de golpe y se encontró cara a cara con un hombre de complexión robusta, vestido de traje, con una expresión que oscilaba entre la ira y la determinación. Era Ricardo, un antiguo socio de negocio. Conocido por su ambición despiadada. «Alejandro», gritó,
empujando la puerta con fuerza. Entró sin invitación, su mirada fulminante recorriendo la habitación. Al ver a Clara sosteniendo al bebé, su rostro se transformó en un grimace de desdén. ¿Qué es esto? ¿Un juego de familias? El aire se volvió electrificado. Alejandro se sintió acorralado. Ricardo era un hombre peligroso, y esa mirada sabía que traía problemas. Pero él no podía dejar que Clara y el niño fueran arrastrados por sus conflictos. «Esto no te concierne, Ricardo», dijo, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba. «Sal de aquí». Pero Ricardo sonrió, un brillo siniestro en sus ojos. «¿Crees que puedo irme sin darte una buena noticia? Sabes que he estado investigando, ¿verdad?» Un sudor frío recorrió el rostro de Alejandro. ¿Qué sabía? Apenas podía imaginar la magnitud de lo que esas palabras podían significar. Clara apretó al bebé contra su pecho, el temor palpable en el ambiente. «Es momento de que sepas la verdad, Alejandro. Ese niño no es solo un hijo de un capricho», dijo. Mirando intensamente al bebé, se reveló en su mente una inquietud profunda. ¿Qué podía estar insinuando? «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, forzando cada palabra. «Tu padre», continuó Ricardo, sonando cada vez más confiado, «no solo dejó su fortuna, también dejó un secreto que involucra a Clara. Ese niño es parte de un legado». Las palabras lo impactaron como un balazo. Era como si el suelo hubiese temblado bajo sus pies. Alejandro se sintió descompuesto, mientras su mundo se desmoronaba en un instante. Las risas de su infancia resonaron en su mente, pero ahora eran ecos distorsionados por una verdad demente. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, aunque sabía que no le gustaría la respuesta. «Tu padre, antes de morir, hizo un pacto. Clara no es simplemente una empleada. Su familia tiene una conexión muy profunda con la tuya. Este niño es un patrimonio, una marca de un acuerdo que tus familias hicieron hace décadas». Como si un globo se hubiera pinchado, la habitación se quedó en silencio. Alejandro sintió que se le escapaba el aire. Clara lo miraba con pánico y vulnerabilidad. Había una historia que no había compartido, un pasado que ahora lo envolvía en una red que nunca vio venir. «No, eso no puede ser cierto». Su voz temblaba, luchando con la incredulidad. Ricardo se acercó, acercando el rostro a uno de los espejos de la mansión. «Pregúntale qué le ha ocultado». Alejandro se volvió hacia Clara, su mundo girando. Ella bajó la mirada, lágrimas brillando en sus ojos. «Clara». Su voz era un hilo. El tiempo se detuvo. El eco de sus palabras quedó atrapado en la habitación. No había un camino de regreso. Estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría todo, pero no sabía si estaba preparado para enfrentarlo. ¿Qué más le ocultaban? ¿Quién era realmente el niño? La pregunta resonaba y la promesa de un futuro incierto pesaba como un yugo sobre sus hombros. El eco de la pregunta de Alejandro se quedó flotando en el aire, pesado y tenso. Había un silencio que parecía gritar. La mirada de Clara se llenó de lágrimas, y Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. Todo a su alrededor se mezclaba en un torbellino de emociones: miedo, confusión, dolor. No sabía si su corazón latía por la revelación de Ricardo o por el miedo a perderlo todo. «Clara, ¿qué es lo que no me has contado?», susurró, su voz quebrándose al final. Ella se mordió el labio, y por un instante el tiempo se congeló. Ricardo observaba, una sonrisa torcida en su rostro, como un niño que acaba de encontrar el juguete que quería. Se acercó más, como si pudiera saborear la tensión en el aire. «Es más complicado de lo que parece, Alejandro», dijo Clara, su voz apenas un hilo. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de un cristal rompiéndose resonó detrás de ellos. Un grito desgarrador. La paz de la habitación se rompió como un vaso en el suelo. Alejandro giró la cabeza, su corazón desbocado. Al fondo, la puerta del vestíbulo se había abierto de golpe, y el viento soplaba con furia, trayendo consigo el chillido del metal y un caos que parecía venir del exterior. En un segundo todo lo que había construido se desmoronó. Una figura encapuchada apareció en el umbral. Sus ojos brillaban de rabia. Era Laura, la antigua novia de Alejandro,
con quien había tenido una relación que terminó en un mar de inseguridades. Ahora ella parecía un torbellino, y en su mano sostenía un teléfono móvil, con la pantalla iluminada, diciéndole con el eco de su voz retumbó en la mansión: «No puedes esconderte de mí, Alejandro». El impacto de su presencia fue como una explosión. Ricardo se quedó estupefacto, su sonrisa se desvaneció. Clara apretó al bebé contra su pecho, el miedo casi palpable en el aire. «¿Tú?», dijo Alejandro, horrorizado, intentando entender cómo ella había llegado aquí. «¿Qué quería?». «Esto no es lo que parece». «No me mientas», Laura interrumpió, dando un paso hacia adelante, el desesperado brillo en sus ojos reflejando el dolor de un pasado no resuelto. «Esa no es solo tu empleada. Sé que el niño es tuyo, y también sé que hay más en esto». Las palabras de Laura penetraron como dagas. Alejandro sintió que se le cerraba el pecho. Entre el miedo y la culpa, sus pensamientos giraban sin rumbo. «No hay nada entre nosotros», balbuceó, pero su voz sonó débil. «Clara y yo, no tienes idea de lo que estás diciendo. El pacto familiar. Este niño». Laura gritó, cada palabra cargada de rabia y dolor. La tensión creció, y un sudor frío le recorrió la espalda a Alejandro. Azorada, Clara levantó la vista hacia Alejandro, sus ojos llenos de desesperación. «¿Qué estás diciendo, Laura?», preguntó ella, su voz temblando. La respuesta de Laura fue rápida. Se dio vuelta, como si acabara de recordar algo crucial, y levantó el teléfono. «Solo hay una manera de resolverlo», dijo, presionando una serie de botones. Luego apuntó la pantalla a Alejandro. «Este vídeo. Te lo mostré antes, pero no quisiste creerme». La imagen apareció en la pantalla. Alejandro sintió que le fallaba el aire. Eran momentos de él y Clara, riendo, abrazándose en secreto. Momentos que despertaron su pasado, y las risas y el amor que habían tratado de sepultar, pero allí estaba, capturado en ese instante como un recordatorio de que todo se iba a desmoronar. Mientras tanto, la mirada de Ricardo se tornó aferrada. «No te imaginas lo que has hecho, Alejandro. Ahora el riesgo es mayor», dijo, moviendo la cabeza en señal de advertencia. El caos se había desatado. Alejandro sintió que su vida había cambiado para siempre, que los secretos ardían a su alrededor y que nada podía salvarlo. Con la habitación llenándose de susurros y gritos, preguntándose si habría alguna manera de recuperar su vida, se vio atrapado en un laberinto del que no podía escapar. «Todo lo que creías conocer», repitió Laura, su voz baja pero firme, «está a punto de cambiar. ¿Qué harás ahora, Alejandro? ¿Te enfrentarás a la verdad o seguirás huyendo?». El aire se había vuelto denso. El futuro era incierto, una sombra que acechaba en cada rincón. Mientras todos en la habitación esperaban, la pregunta eterna quedó, suspendida en el aire. ¿Qué haría Alejandro ahora? El eco de la pregunta de Alejandro se quedó flotando en el aire, pesado y tenso. Clara lo miraba con pánico, y Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Los ojos de Laura brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. Su voz resonaba en la habitación, y él no sabía cómo escapar de esta tormenta. «¿Qué harás ahora, Alejandro?», repitió Laura, retándolo. La tensión era palpable. De repente, un ruido ensordecedor interrumpió la tensa conversación. Un estruendo provenía de la puerta trasera de la mansión, como si alguien hubiera intentado forzarla. Alejandro dio un paso atrás, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Clara y el bebé se acurrucaron contra la pared, mientras Ricardo, aún confundido, miraba hacia la puerta con desconfianza. «¿Qué fue eso?», preguntó Ricardo, su voz ahora llena de agitación. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y una figura encapuchada irrumpió en la habitación. Alejandro sintió que se le caía el mundo. Era Vicente, el hermano perdido de Alejandro, que había estado desaparecido durante años. Su llegada era como un rayo que partió la oscuridad. «¡Alejandro!», gritó Vicente, su voz grave resonando en la sala. Su mirada barría cada rincón, y su cuerpo estaba tenso como un resorte a punto de estallar. «No tienes idea de lo que he descubierto». La confusión reinaba. Alejandro no podía creer lo que veía. Vicente había sido un misterio,
una ausencia que había dejado un vacío. ¿Qué hacía aquí ahora, justo en este embrollo? Era una locura. ¿Viniste a arruinarme más la vida, Vicente?, preguntó Alejandro, la angustia estrangulando su voz. Pero Vicente no pareció escuchar. Sus ojos eran fieros y decididos. «Escucha, he estado trabajando en algo realmente importante», dijo Vicente. Y su voz era tensa, casi temblorosa. «Todo lo que creías saber sobre este niño, sobre Clara, está conectado con un secreto familiar, algo que va más allá de lo que imaginas». El aire se volvió más pesado. Alejandro sintió cómo el sudor frío le recorría la frente. Estaba a punto de protestar, cuando Vicente continuó. «Ese niño no solo es tu hijo», dijo, mirando fijamente a Clara, que ahora estaba pálida como un papel. «Él es el último eslabón de una línea de sangre que hemos ignorado demasiado tiempo». Con cada palabra, el corazón de Alejandro latía con más fuerza. Clara dio un paso al frente, el miedo brillando en sus ojos. «¿Qué significa eso?», preguntó. Su voz estaba casi apagada. Vicente se sacó la capucha, revelando una expresión grave. «Significa que tu abuelo hizo un pacto. Un antiguo pacto que involucra a familias que creías en el pasado. Si hay alguien que sabe la verdad sobre tu linaje, soy yo». Todos en la habitación se quedaron helados, y el silencio se volvió sepulcral. La angustia, el dolor y la revelación se entrelazaban en una peligrosa danza. Alejandro sintió un torbellino en su cabeza. ¿Qué más estaba oculto? ¿Qué había hecho su familia? «Te lo dije, Alejandro, tu padre está involucrado, y este niño es la clave». Vicente siguió, su voz grave cortando el aire tenso. «No solo estamos hablando de dinero o poder, estamos hablando de una profecía. El niño debe conocer su legado». Antes de que Alejandro pudiera procesar aquellas palabras, Clara se desmayó. Dejando caer al bebé en el sofá, Alejandro se lanzó hacia adelante, atrapando al niño justo a tiempo. El desmayo la había dejado completamente inconsciente. «¡Clara!», gritó. Su corazón se detuvo. No sabía si estaba respirando. Su mente se llenó de pánico. Vicente se agachó rápidamente a suya lado mientras Alejandro sostenía al bebé. El pequeño miraba a su alrededor, ajeno al caos. Un nuevo grito resonó fuera de la mansión, pero Alejandro no podía pensar en eso. Las palabras de Vicente revoloteaban en su mente, disturbando su centralidad. ¿Qué haría ahora? Con su amada desmayada y un bebé en sus brazos, todo lo que había creído estaba a punto de transformarse. La revelación era como un puñetazo en el estómago. Francisco, el abuelo, había dejado un legado que ahora parecía estar en manos de un niño inocente. Y mientras todos se tambaleaban en el caos, con la figura de Vicente agazapada y la sombra de Laura acechando, Alejandro se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. El teléfono de Laura sonó, cortando la tensión, pero nadie se movió. Todos estaban atrapados en un momento de incertidumbre. Alejandro sabía que algo mayor estaba en juego, algo que desafiaba cada creencia que había tenido. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Qué legado? ¿Qué implicaba eso para su futuro? Y mientras la tarde se oscurecía, la respuesta seguía siendo un misterio que estaba a punto de revelarse. El eco de la pregunta de Alejandro se quedó flotando en el aire, pesado y tenso. Clara lo miraba con pánico, y Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Los ojos de Laura brillaban con una mezcla de rabia y desesperación. Su voz resonaba en la habitación, y él no sabía cómo escapar de esta tormenta. «¿Qué harás ahora, Alejandro?», repitió Laura, retándolo. La tensión era palpable. De repente, un ruido ensordecedor interrumpió la tensa conversación. Un estruendo provenía de la puerta trasera de la mansión, como si alguien hubiera intentado forzarla. Alejandro dio un paso atrás, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Clara y el bebé se acurrucaron contra la pared, mientras Ricardo, aún confundido, miraba hacia la puerta con desconfianza. «¿Qué fue eso?», preguntó Ricardo, su voz ahora llena de agitación. Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió de golpe, y una figura encapuchada irrumpió en la habitación. Alejandro sintió que se le caía el mundo. Era Vicente, el hermano perdido de Alejandro,
que había estado desaparecido durante años. Su llegada era como un rayo que partió la oscuridad. «¡Alejandro!», gritó Vicente, su voz grave resonando en la sala. Su mirada barría cada rincón y su cuerpo estaba tenso, como un resorte a punto de estallar. «No tienes idea de lo que he descubierto». La confusión reinaba. Alejandro no podía creer lo que veía. Vicente había sido un misterio, una ausencia que había dejado un vacío. ¿Qué hacía aquí ahora, justo en este embrollo? Era una locura. «¿Viniste a arruinarme más la vida, Vicente?», preguntó Alejandro, la angustia estrangulando su voz. Pero Vicente no pareció escuchar. Sus ojos eran fieros y decididos. «Escucha, he estado trabajando en algo realmente importante», dijo Vicente, su voz tensa, casi temblorosa. «Todo lo que creías saber sobre este niño, sobre Clara, está conectado con un secreto familiar, algo que va más allá de lo que imaginas». El aire se volvió más pesado. Alejandro sintió cómo el sudor frío le recorría la frente. Estaba a punto de protestar, cuando Vicente continuó. «Ese niño no solo es tu hijo», dijo mirando fijamente a Clara, que ahora estaba pálida como un papel. «Él es el último eslabón de una línea de sangre que hemos ignorado demasiado tiempo». Con cada palabra, el corazón de Alejandro latía con más fuerza. Clara dio un paso al frente, el miedo brillando en sus ojos. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz casi apagada. Vicente se sacó la capucha, revelando una expresión grave. «Significa que tu abuelo hizo un pacto, un antiguo pacto que involucra a familias que creías en el pasado. Si hay alguien que sabe la verdad sobre tu linaje, soy yo». Todos en la habitación se quedaron helados, y el silencio se volvió sepulcral. La angustia, el dolor y la revelación se entrelazaban en una peligrosa danza. Alejandro sintió un torbellino en su cabeza. ¿Qué más estaba oculto? ¿Qué había hecho su familia? «Te lo dije, Alejandro, tu padre está involucrado, y este niño es la clave». Vicente siguió, su voz grave cortando el aire tenso. «No solo estamos hablando de dinero o poder. Estamos hablando de una profecía. El niño debe conocer su legado». Antes de que Alejandro pudiera procesar aquellas palabras, Clara se desmayó, dejando caer al bebé en el sofá. Alejandro se lanzó hacia adelante, atrapando al niño justo a tiempo. El desmayo la había dejado completamente inconsciente. «¡Clara!», gritó. Su corazón se detuvo. No sabía si estaba respirando. Su mente se llenó de pánico. Vicente se agachó rápidamente a su lado mientras Alejandro sostenía al bebé. El pequeño miraba a su alrededor, ajeno al caos. Un nuevo grito resonó fuera de la mansión, pero Alejandro no podía pensar en eso. Las palabras de Vicente revoloteaban en su mente, disturbando su centralidad. ¿Qué haría ahora? Con su amada desmayada y un bebé en sus brazos. Todo lo que había creído estaba a punto de transformarse. La revelación era como un puñetazo en el estómago. Francisco, el abuelo, había dejado un legado que ahora parecía estar en manos de un niño inocente. Y mientras todos se tambaleaban en el caos, con la figura de Vicente agazapada y la sombra de Laura acechando, Alejandro se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. El teléfono de Laura sonó, cortando la tensión, pero nadie se movió. Todos estaban atrapados en un momento de incertidumbre. Alejandro sabía que algo mayor estaba en juego, algo que desafiaba cada creencia que había tenido. De repente, Vicente miró la pantalla del teléfono. Su expresión de horror se intensificó. «No puede ser», dijo, su voz ahora temblorosa. «¿Quién te envió eso, Laura?». Laura miró la pantalla con miedo, dejando que una lágrima cayese. «No soy yo, no sé quién lo hizo». Vicente, con rapidez, tomó el teléfono y apretó el botón de reproducción. La imagen asomó. Era un vídeo de un hombre encapuchado hablando. La voz era profunda y resonante. «Alejandro, no tienes idea de lo que ha comenzado. El legado debe ser reclamado, y el niño es la clave. La familia necesita su nuevo líder, y la fuente del poder está en su sangre». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. ¿Qué significaba todo eso? El hombre encapuchado continuó hablando. Su voz amenazante tonificaba el aire. «Recuerda, una traición siempre se paga
con sangre. La habitación se sumió en un silencio helado. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¡Qué traición! ¿El pacto de su abuelo? El vídeo terminó abruptamente, y la oscuridad pareció envolverlos. «¡No!», gritó Vicente, dando un paso atrás. «No puede ser». «¿Qué has hecho, Alejandro?», preguntó Laura. Su voz se quebró bajo la presión de la revelación. El miedo inundó a Alejandro. Sabía que el legado que había creído conocer ahora se había vuelto un laberinto de secretos, traiciones y un futuro aterrador que apenas comenzaba a desplegarse. En un instante su vida cambió nuevamente. «Esto solo está empezando», susurró Alejandro, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Y mientras todos se miraban con desconfianza, se dio cuenta de que ahora debía hacer frente a algo mucho más grande que su relación con Clara o su pasado. La verdadera lucha apenas comenzaba. El eco de la pregunta de Alejandro se quedó flotando en el aire, pesado y tenso. Clara lo miraba con pánico y él sentía que se le caía el mundo. Laura estaba allí, brava, y el secreto apenas comenzaba a revelarse. De repente, el teléfono de Laura sonó otra vez, rompiendo la atmósfera tensa. Ella levantó la mirada, confundida, y luego contestó. La voz al otro lado era baja y distorsionada. Era como si alguien estuviera hablando desde lo más profundo de la oscuridad. «¿La has encontrado?», preguntó el extraño. Laura palideció aún más. «No sé de qué hablas», tartamudeó, pero había un temblor en su voz. Los ojos de Vicente, Clara y Alejandro se centraron en ella. Algo estaba mal. Alejandro sintió el miedo calar en sus huesos. «No puedes ocultarlo. Ya sabemos lo del niño y tú estás involucrada». La voz continuó, más dura. «Aquí estamos, al borde de una revelación. Necesito que vengas». «No», exclamó Laura, ahora visiblemente asustada. «No puedo». Entonces, algo en su mirada cambió. Era como si el miedo se transformara en decisión. Alejandro sintió que su corazón latía más rápido. «¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Vicente acercándose a ella. Su voz resonaba con frustración y angustia. La habitación se volvió un zumbido de murmullos, todos intentando entender. Clara, todavía en el sofá, se sentó rápidamente, ajustando al bebé, como si necesitara protegerlo. «Esto no es solo un juego, Laura», dijo Alejandro, su voz baja pero firme. «¿Qué es lo que no estamos entendiendo?». «El niño tiene que conocer la verdad», musitó Laura, mirando a cada uno de ellos con desesperación. «No es solo un hijo de un capricho, es el último legado». La tensión se acumuló. Vicente dio un paso atrás. La incredulidad pintaba su rostro. «¿Qué estás diciendo?». Y ahí, en un giro inesperado, Laura se echó hacia atrás y dejó caer el teléfono. Un grito ahogado escapó de sus labios. El sonido del cristal rompiéndose hizo eco por toda la habitación. Alejandro, espantado, se agachó para recogerlo justo a tiempo para escuchar a la voz nuevamente. «Oye, tú», gritó el extraño, y la voz sonaba menos distorsionada, más cercana. «No puedes esconderte. Es hora de que paguen por lo que hicieron». Y en ese instante, la puerta principal estalló. Algo o alguien entró a la mansión. Alejandro no podía creer lo que estaba viendo. Una figura alta y sombría atravesó la entrada, su rostro oculto bajo una máscara. «La hora de la verdad ha llegado», dijo, su voz resonando con una autoridad inquietante. Fue un golpe brutal. El caos estalló en la habitación. Vicente se lanzó hacia adelante, tratando de proteger a Clara y al bebé. «Alejandro, escóndelos», gritó Vicente, mientras la figura avanzaba. Todo se movía a una velocidad aterradora. Alejandro tomó a Clara y al bebé, intentando apartarse de la sombra amenazante. Pero antes de que lograran salir de la habitación, la figura se detuvo. «No irán a ninguna parte», dijo, sacando una hoja de papel con las letras brillando. Alejandro sintió que un escalofrío le recorrió la espalda. Las palabras que se asomaban eran el fin de todo. «El niño tiene que ser parte del círculo», dijo la figura. Su voz era firme y fría, como el metal del cuchillo que llevaba en su mano. «Solo así se romperá el ciclo de traiciones». «¿Ciclo de traiciones? ¿Qué estaba diciendo?».
Alejandro se dio cuenta que el giro de los acontecimientos iba más allá de lo que había imaginado. Todo lo que conocía, todo lo que había vivido, estaba entrelazado por estos secretos. «¡No puedes llevarte a mi hijo!», gritó, el miedo llenando sus venas. La figura se rió entre dientes. «No tienes elección, si no lo haces, sufrirás. Y ya es suficiente el dolor que han causado». Alejandro miró hacia alrededor. Las luces titilaban, la tensión palpable. Era como si el mundo entero estuviera observando, esperando la elección fatídica. Un silencio tenso se apoderó de la habitación. Clara miraba a Alejandro, sus ojos reflejaban el terror y la incertidumbre. Vicente también estaba atónito, y en ese momento, Alejandro supo que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. ¿Tendría el valor de confrontar la verdad? ¿O dejaría que el pasado arrastrara a su familia hacia la oscuridad? La pregunta quedaba en el aire, cargada de promesas y peligros. Y mientras el hombre enmascarado sonreía, Alejandro comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. La pregunta todavía flotaba en el aire, pesada y cargada. Alejandro miró a la figura encapuchada, tratando de encontrar una salida. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Clara, Vicente y Laura observaban con tensión, y el ambiente estaba tan cargado de energía que se podía cortar con un cuchillo. «El niño necesita conocer la verdad», dijo el hombre enmascarado, avanzando lentamente hacia ellos. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía dejar que le quitaran a su hijo. De repente, un sonido ensordecedor hizo eco en la habitación. Una explosión. La pared lateral de la mansión estalló en pedazos, proyectando escombros por toda la sala. Alejandro cayó al suelo, sujetando al bebé con fuerza. El polvo lo envolvió todo, y el caos reinó en la habitación. «Clara», gritó. Vicente se lanzó hacia adelante, y Laura se cubrió la cabeza con las manos. Cuando el polvo comenzó a sentarse, un grupo de hombres armados atravesó el hueco en la pared. Eran más que sombras, eran una fuerza oscura, lista para reclamar lo que creían que les pertenecía. Alejandro sentía el pánico subiendo por su garganta. ¿Qué quería esta gente? «¡No se muevan!», gritó el hombre líder, con una máscara que ocultaba su rostro. La tensión en el ambiente era insoportable. «¡Alejandro!», gritó Clara, su voz temblaba. «¡Tenemos que irnos!». Él asintió, aún sosteniendo al bebé. Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres se acercó rápidamente y apuntó con su arma hacia él. «Dame al niño. Él es la clave». El corazón de Alejandro se detuvo. Esa era la última cosa que iba a permitir. «¡No!», gritó, sintiendo la adrenalina en sus venas. Alejando el cuerpo del bebé del brazo del extraño, giró su cuerpo para protegerlo. Pero el líder, con una sonrisa helada, levantó una mano. «No tienes que hacerlo de esta manera. No sabes lo que el niño significa para nosotros». «¿Qué significa?», preguntó Vicente, acercándose con rabia en sus ojos. «¿Quiénes son ustedes?». «Ustedes no entienden», dijo el hombre, dando un paso atrás. «El legado de Francisco no se puede ocultar». La revelación resonó en la habitación como un trueno. Alejandro miró a Vicente y se sintió caer. A sus pies, el pasado comenzaba a tomar forma. La figura enmascarada continuó hablando. Su voz era profunda y aterradora. «Tu abuelo hizo un pacto con nosotros, y ahora el niño debe cumplir su parte». El pánico se apoderó de Alejandro. ¿Qué pacto? ¿Por qué su familia siempre había estado oculta en sombras? La historia que creía conocer se desvanecía, y el miedo lo envolvía como una soga estranguladora. «No hay pacto. Eres un mentiroso», gritó con todas sus fuerzas, pero la duda comenzaba a florecer en su mente. Pero antes de que el grupo armado pudiera hacer algo, la puerta trasera se abrió de golpe. Una figura familiar apareció. Era Valeria, la hermana de Alejandro. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era decidida. «¡Alto!», gritó. Sostenía una pistola en la mano. La energía de la sala cambió de inmediato. La atención se desvió rápidamente hacia ella. La figura enmascarada hizo un gesto hacia sus hombres, pero Valeria no titubeó. «No duden, déjenlo ir». «¿Valeria?», dijo Alejandro, atónito. Estaba lleno de confusión y alivio al mismo tiempo. ¿Era posible que su hermana hubiera estado involucrada con estos hombres todo este tiempo? «Ya no me importa lo que pienses», dijo.
Valeria, moviendo la pistola hacia el líder, solo quiero proteger a mi sobrino. El líder sonrió, un brillo peligroso en sus ojos. Sabía que vendrías. Eres clave en este juego, Valeria. Nunca debiste esconderte. Alejandro sintió el nudo en su garganta. Todo lo que había sido su vida, su familia, sus decisiones, estaban a punto de desmoronarse. Valeria se volvió hacia él, su mirada llena de determinación. Confía en mí, Alejandro. Hay cosas que no entiendes. El hombre enmascarado se echó a reír. La tensión era clara. La situación se volvió aún más compleja. Alejandro se dio cuenta de que el juego había cambiado de manera que nunca habría podido prever. Era más que un legado o un simple pacto. Eran secretos familiares que estaban apretados en un hilo muy fino. ¿Qué más me has ocultado, Valeria?, preguntó Alejandro, su voz llena de angustia. La verdad no es lo que creías, dijo ella, sosteniendo su mirada en la mansión en ruinas. Y en ese momento, todo su futuro se tornó incierto. La promesa de un nuevo camino mudaba con cada palabra. Alejandro, temeroso, sintió que las cartas seguían siendo repartidas, mientras el eco de las decisiones pasadas resonaba a su alrededor. ¿Qué camino elegiría ahora? Las sombras se agolpaban, y el destino de cada uno pendía de un hilo, atrapados en un juego que apenas estaba comenzando. Con la verdad a punto de estallar, la pregunta que arde en sus corazones era esta: ¿podrían regresar a la normalidad alguna vez? Las miradas estaban fijas en Laura. El aire era denso. Alejandro no podía entender lo que estaba pasando. La situación era un torbellino, y a cada segundo sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura enmascarada miraba hacia Valeria con una mezcla de reconocimiento y desprecio. «Tú no deberías estar aquí, hermana», dijo, y Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Valeria, furiosa, no se movió. «Déjalo en paz», gritó, apuntando con la pistola hacia el líder. «No tienes idea de lo que estás haciendo». El hombre se rió. Era una risa fría, casi burlona. «Oh, pero yo lo sé. Ustedes son solo peones en un juego mucho más grande». Antes de que alguien pudiera responder, un estruendo resonó afuera. La ventana se rompió de un golpe. Una figura salió volando desde el exterior, desplomándose en medio de la sala. Alejandro dio un paso atrás. Su corazón latía desenfrenado. Era Felipe, un amigo de la infancia que solía conocer todos sus secretos. «¡Ayuda!», gritó mientras se arrastraba hacia ellos. Tenía una herida en la cabeza y sangre manaba de su frente. Su voz era débil, pero la urgencia lo mantenía alerta. «¡Felipe!», exclamó Vicente, acercándose para ayudarle. «¿Qué pasó?». Vienen por el niño. Hay mucho más en juego». Felipe respiraba entrecortado, y sus ojos reflejaban un miedo desesperado. La habitación se volvió más tensa. Alejandro sintió cómo la realidad se deslizaba entre sus dedos. La revelación de Felipe era un peso que se sentía como una roca en su pecho. ¿De qué estaba hablando? «¿Qué significa eso?», preguntó Alejandro, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Felipe, con dificultad, levantó la cabeza y miró al hombre enmascarado. «Tu familia, Alejandro. Todo lo que pensabas saber no es cierto». Los ojos de Felipe brillaban con información no revelada, y Alejandro sintió su abdomen apretarse. «Tu abuelo hizo cosas terribles». Un escalofrío helado recorrió a todos en la habitación. La atmósfera se volvió sombría. Valeria, incredulidad pintada en su rostro, retrocedió unos pasos. Alejandro no comprendía cómo su vida se había convertido en este caos. El legado familiar que le habían enseñado a amar y a respetar ahora se veía desgastado, como un viejo estruendo de fondo. «¡Cállate!», gritó el hombre enmascarado, alzando su arma, pero Laura, decidida, apretó el gatillo. Un destello de luz. El eco del disparo resonó como un trueno. La figura enmascarada se tambaleó hacia atrás, sorprendido. Con un movimiento rápido, dejó caer su máscara, revelando un rostro familiar. Era Javier. El shock impactó a todos. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Javier había sido uno de sus mejores amigos, alguien de quien nunca habría sospechado. «¿Javier?»,
Su voz sonó incrédula, en parte llena de traición. Siento que esto haya tenido que pasar así, pero no tengo otra opción. Javier se sacudió, su herida apenas visible. Ellos te han mentido. Tu abuelo estaba involucrado con mi padre en estos pactos. El caos se había transformado en un estruendo de revelaciones. Clara, todavía débil, miraba a todos con horror. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz temblando. ¿Por qué no me lo dijeron? Alejandro se dio cuenta de que todo lo que creía era un espejismo. La verdad estaba a punto de romperse como cristal en el suelo. ¿Qué habían hecho sus familias por tanto tiempo? ¿Qué sacrificios se habían hecho en nombre de aquel legado? La clave no es el niño, es el pacto, dijo Javier, su voz resonando con urgencia. Su vida depende de romperlo. El silencio se apoderó de la sala. Todos miraban a Alejandro. El destino del niño, la historia de su familia, todo estaba enredado en ese momento. No puedo permitir que esto siga así. Alejandro se dio cuenta de que la lucha no solo era por su hijo, sino también para liberar a las próximas generaciones de este ciclo despiadado. Al cerrar los ojos brevemente, sintió que una chispa de esperanza surgía de la desesperación. Pero la pregunta resonaba en su mente. ¿Podrían salir de este lío? ¿Podría romperse el ciclo que los mantenía prisioneros? Todo seguía girando. La verdad pesaba en el aire, y el futuro que una vez imaginó se desvanecía. ¿Qué camino escogería? Mientras el embrujo de la revelación se extendía, Alejandro se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. La atmósfera era un cóctel de tensión y confusión. Alejandro miraba a Laura, a Vicente y luego a Javier, que hasta hace poco había sido un amigo. Era como un mal sueño del que no podía despertar. La idea de un pacto oculto, de secretos familiares, rodaban por su cabeza como un torbellino. «Esto no puede estar pasando», dijo Alejandro, su voz temblando. Se sentía atrapado en un laberinto de mentiras y traiciones. Clara lo miraba, llena de preocupación, y el bebé en sus brazos parecía más vulnerable que nunca. Mientras todos se profesaban la revelación, el hombre enmascarado se levantó lentamente. La bala de Laura no había hecho más que rasguñar su piel. Él sonrió, mostrando una dentadura perfecta que contrastaba con la oscuridad de su entorno. «Ustedes son más débiles de lo que pensaba», dijo arrogante. «Pero no importa. Su tiempo se ha acabado y el legado será reclamado». En ese instante, el sonido de sirenas resonó en la lejanía, cada vez más fuerte. «¿La policía?», pensó Alejandro, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. ¿Estarían allí para ayudar o sería un nuevo problema? Javier se movió hacia el hombre enmascarado. El odio emanaba de él. «No dejaré que te lleves a Alejandro o a su hijo». El hombre rió, un sonido frío y desagradable. «Beligerante. Es interesante ver cómo aún luchas por algo que está más allá de tu comprensión». Dicho esto, de repente, alzó la mano y con un gesto dio una señal. En un flash, los otros hombres enmascarados corrieron hacia la puerta. Alejandro sintió que el aire se cortaba. ¿Huirían? ¿Dejarían todo en este caos? «¡No!», gritó Alejandro. Saltó hacia adelante. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, la figura enmascarada levantó un objeto brillante. Era un detonador. «¿Qué?», pensó él. El miedo se clavó en su pecho. Las piezas del rompecabezas comenzaban a juntarse, pero no como él había esperado. «Si quieren a su familia, deben seguir las reglas», dijo el hombre, su voz sonando como un eco profundo en la sala. «Si no cumplen mi demanda dentro de una hora, este lugar volará en pedazos». La habitación se llenó de gasps de sorpresa. Alejandro sintió que se le encogía el alma. Laura, Vicente y Javier intercambiaron miradas de terror. Era como si todo se fuera a derrumbar en un segundo. «¿Qué demandas?», preguntó Vicente, la voz temblorosa. «La clave está en el niño. Que renunciemos a él para que ustedes puedan vivir en su burbuja de mentiras. Ese es el trato. O su sangre manchará la historia de las familias una vez más». Alejandro sintió que el aire se le escapaba mientras una ola de traición lo inundaba. En un instante, Javier había estado a su lado, y ahora ¿estaba dispuesto a traicionar todo por un legado oscuro?
No, gritó Alejandro, mirándolos a todos. No podemos entregar a mi hijo. Pero antes de que alguien pudiera hablar, el hombre enmascarado se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y Alejandro sabía que como un verdadero padre debía actuar. La sirena seguía acercándose. El tiempo se acababa. Tenía una decisión que tomar. ¿Nos rendimos o luchamos? El grupo estaba a punto de derrumbarse bajo el peso de las desesperadas elecciones. ¿Podría encontrar una forma de proteger a su familia mientras enfrentaban la verdad? Repentinamente, la puerta se abrió de golpe. La policía irrumpió, pero el caos ya había comenzado. Un estruendo resonó en la habitación. Todo lo que conocían estaba a punto de cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Alejandro sintió que la historia de su vida estaba en juego. ¿Con quién podría contar? Esa pregunta quedó en el aire. Una sombra de incertidumbre que marcaba el futuro. Las sirenas al fondo parecían reírse de su desesperación, mientras todos miraban hacia la puerta, esperando el siguiente golpe de su destino. La sala se llenó de un frío gélido, la tensión palpándose como un hacha suspendida en el aire. Alejandro sintió que su corazón latía desbocado en su pecho. Clara, Vicente y Laura lo miraban, rostros pálidos, cada uno aferrándose a la esperanza, pero temerosos del abismo que se abría ante ellos. La figura enmascarada se erguía imponente, su voz resonando como un trueno. El niño debe conocer su legado, o todo se acabará aquí. En ese momento, una sirena retumbó a lo lejos, acercándose rápidamente. La presión creció, como si el tiempo se hubiera detenido en una escena eterna. Javier hizo un movimiento repentino, disolviendo la atmósfera tensa por un instante. «Tienen que escucharme», dijo, su voz casi quebrada. «Lo que está en juego es mucho más de lo que imaginan». De pronto, la figura enmascarada retrocedió un paso, su atención atrapada por el ruido en el exterior. Alejandro, aprovechando la distracción, se acercó a Clara y al bebé, colocando su cuerpo entre ellos y el peligro. La determinación prendió fuego en su interior. «No permitiré que te lleves a mi hijo», gritó con toda la fuerza que pudo reunir. El eco de sus palabras se expandió en la habitación, enfrentándose al terror que parecía rodearlos. Javier, reconociendo el cambio en el ambiente, lanzó una mirada de complicidad hacia Alejandro. «Necesitamos trabajar juntos. La policía llegará en breve». La figura se detuvo, su mirada fulminante analizando cada rincón donde los amigos se encontraban. Matarlos sería demasiado fácil. El verdadero sufrimiento proviene del desgarrador dilema de dejarlo ir. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de veneno y amenaza. Justo en ese instante, el sonido de las sirenas se intensificó, vibrando por las paredes de la mansión. La llegada inminente de la policía parecía ser el salvavidas que todos esperaban, pero también presentaba un peligro latente. La figura enmascarada notó el cambio y levantó su mano, un gesto que heló el aliento de todos en la habitación. «No podrán salir de aquí, y cuando caiga la noche, las consecuencias serán mortales», advertía, su voz más baja, más grave, como un oscuro presagio. La sala entera se sumió en un silencio tenso. Era el momento decisivo. Alejandro, sintiendo la presión del tiempo, miró a su familia. Con su corazón acelerado, fue lo suficientemente valiente como para dar el siguiente paso. «No tengo por qué seguir atado a este legado oscuro. Ninguno de nosotros lo tiene», dijo, mirando a la figura enmascarada a los ojos, incapaz de desviar la mirada. Y en ese instante, el hombre se echó a reír. Su expresión era de puro desafío. Las puertas de la mansión estallaron en 1000 pedazos cuando los agentes de policía irrumpieron, proyectando sus luces en el caos que reinaba. «¡Todos al suelo!», gritaron, cada uno armado y listo para confrontar el horror que acechaba. El hombre enmascarado miró alrededor, evaluando sus opciones. La presión era intensa, y Alejandro sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Con un gesto rápido, extendió su mano hacia Clara y el bebé, acercándolos más a él. «¡Vamos, ahora!», gritó Vicente, logrando unirse a su lado. El caos se desató. La figura enmascarada, atrapada entre la falta de opciones, giró sobre sus talones y se lanzó hacia la exitosa salida. Pero la policía fue más rápida, cerrando el cerco alrededor de él. «¡Alto!», gritó uno de los oficiales, apuntando su arma hacia el hombre.
Un instante, y todo quedó en silencio. El destino del legado, el futuro de su hijo, todo pendía del hilo de esa decisión. La figura se rindió, sus brazos levantándose. Alejandro sintió que el aire regresaba a sus pulmones, lentamente, como si la brutal carga que había llevado durante tanto tiempo se disipara. La pesadilla que había atormentado sus días finalmente se desvanecía. La policía, asegurando al hombre enmascarado, giraron hacia Alejandro, sus miradas llenas de comprensión. Javier, visiblemente aliviado, se acercó a él. Volteó hacia Clara, que mantenía al bebé en brazos con los ojos muy abiertos, repletos de esperanza. Todo estará bien, lo prometo, dijo Alejandro, su voz ahora templada y suave como un bálsamo en medio del caos. La verdad se hacía presente, y aunque habría más caminos que atravesar, la sombra del legado no dominaría el futuro del niño. Los murmullos de asombro llenaron la atmósfera mientras la policía se llevó al capturado, y el estrés se disolvía como el vapor. Alejandro sintió un profundo alivio, y al darse cuenta de que el amor podía vencer, miró a Clara y al pequeño con ternura. «Nosotros seremos quienes escribamos nuestra historia», dijo, su voz firme y llena de emoción, mientras el sol comenzaba a asomar por la ventana, iluminando el espacio antaño sombrío. Bajo aquel nuevo amanecer, Alejandro se llenó de un optimismo renovado. Sabía que el reto no había terminado, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, junto a su familia. La promesa de un futuro lleno de luz brillaba con fuerza. Y ahora, tú tienes el poder de ser parte de esta historia y mucho más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las increíbles historias que están por venir. Destruye ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo para que sigamos creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encanta leerte. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Cada acción cuenta y solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar el canal.